Hola, bienvenidos a esta semana, la tertulia de análisis en Radio Sefarat. Enviamos un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan en España, en América Latina y en el resto del mundo. Hoy nos acompañan como comentaristas de la actualidad de la semana Aurora Mínguez, que es periodista de Radio Nacional. Hola Aurora, bienvenida. Gracias, saludos. También está con nosotros Jacobo Israel, bienvenido una vez más a este programa. Gracias, Alex. Jacobo Israel Garzón es presidente de la Federación de Comunidades Judías y de la Comunidad Judía de Madrid. Bien, temas de la semana, hay muchos temas que comentar. Quizás el tema más importante que creo que deberíamos de analizar hoy aquí es la decisión de la Unión Europea de conceder 121 millones de euros a la Autoridad Palestina. Presentó su decisión la Unión Europea como una solución de emergencia para evitar el caos. Otras noticias importantes, Khaled Meshal de Hamas estuvo el viernes en Moscú. Abbas, el todavía presidente de la Autoridad Palestina, reconoce por vez primera la presencia de Al-Qaeda en los territorios palestinos. Gira de Bush por India, Afganistán y Pakistán. Y en nuestro país, una semana en que se habló mucho de racismo en el deporte fundamentalmente, pero cuando se empieza hablando por el deporte y es como un síntoma, casi un detonante muchas veces para hablar del racismo en la sociedad, que está más generalizado de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Quizás podríamos empezar con este tema y luego pasar a los temas internacionales, empezar por lo más cercano, Aurora, Jacobo. El racismo y la xenofobia, muchas manifestaciones de intolerancia, las hemos visto con la chirigota esta en Cádiz, esta representación humorística que es claramente racista y xenófoba, Jacobo. Yo creo que, las chirigotas de Cádiz es un poco el carnaval de Cádiz, es decir, ahí hay muchas chirigotas y una de ellas es racista. Yo lo que sí creo, porque no pienso que haya que acusar a la chirigota de Cádiz de racista, sino que una de las canciones o de las cancioncillas lo era. Pienso que el gran tema del racismo es que los límites de la libertad de expresión no están claros, y entonces puede pasarse en algunas ocasiones a pensamientos racistas. Pero por otro lado hay también elementos que ya no son la chirigota de Cádiz y que fundamentalmente han sido el deporte. Esta semana lo hemos visto con el caso de Eto'o, etcétera. Pero yo recuerdo que hace un tiempo le escribí una carta al director general de deportes, a Elisabetsky, quejándome de que se había puesto una banderola con el nombre de judíos bastardos, es decir, con el lema judíos bastardos, y nadie había hecho mucho por quitarla, ¿no? Quizás, recordar un poco qué pasó con Samuel Eto'o, le gritaron, con insultos racistas, hicieron sonidos así simiescos. Esta chirigota, para quien no haya tenido noticias sobre ella, es claramente, antimusulmana. La letra de esta chirigota dice lo siguiente, que me fui directo al libro de Ciencias Naturales para ver si los turcos, por lo visto en Ceuta llaman a los musulmanes turcos, eso es algo que no sabía, si son animales racionales. Finalmente, sí, son todos animales, y luego a continuación cantan lo mal que lo hizo Hitler, como dando a entender que se equivocó, no eran los judíos a quienes debía haber exterminado, sino a los musulmanes. Lo peor de todo es que le han dado el primer premio a esta chirigota en el Carnaval de Cádiz. Bueno, yo creo que haría falta que todas las personas implicadas hicieran un curso no de ciencias naturales, sino un curso de historia contemporánea, para que supieran que hay ciertos temas que uno no debería de tocar, y el tema, francamente, de atacar a los musulmanes viviendo en Ceuta, viviendo en Cádiz, que a lo mejor tiene mucho que ver es con una situación muy relacionada con las olas migratorias y con el miedo que tiene la gente ante esa invasión de personas que vienen de la zona del Magreb o del corazón de África y que se sienten amenazados. Es verdad también que Ceuta es un enclave muy particular. Sociológicamente, es como una pequeña España con un acento más marcado en posiciones de derecha, con la posición también muy predominante del estamento militar. Entonces, quizá esto ayuda a explicar un poco esta chirigota que para mí personalmente no tiene ninguna gracia. Es decir, me da lo mismo que ataquen a los musulmanes como si atacan a los indios o como si atacan a los gitanos. Es decir, hay ciertos temas que la libertad de expresión, y de esto de todas formas hemos probablemente ya hablado mucho con el tema de las caricaturas de Mahoma, la libertad de expresión tendríamos que aclararnos por fin los europeos si debe o no debe de conocer límites, ¿no? Este caso posiblemente, lo han llevado hay una demanda judicial por un partido de Ceuta que es de corte musulmán. Posiblemente, el juez, aplicando el Código Civil, el artículo sobre incitación al odio, pues dará la razón a los demandantes, ¿no?
Bueno, eso es de suponerse. Realmente se demuestra el caso. Yo pienso que la incitación al odio está penada en nuestro Código Penal y realmente pues no debería haber ningún problema sobre el tema. ¿No hay algo como que se ha abierto la veda de alguna manera con todas estas reacciones por parte de los musulmanes radicales a la caricatura? Se ha dicho como que la libertad de expresión, todo es posible dentro de la libertad de expresión. ¿No es un poco que realmente ahora hay quien se aprovecha de esto para atacar de un extremo a otro? Como que se ha Yo no sé siquiera si esta gente llega a esos niveles de cultura y educación de leer periódicos y de haberse enterado del tema de las caricaturas de Mahoma. Tenemos libertad de expresión, podemos decir lo que pensamos. Dinamarca. Bueno, lo único que uno debe de saber es que efectivamente uno puede decir todo, pero puede tener pronto una cita en tribunales. Otra cuestión es si hoy por hoy las penas que condenan a los delitos por racismo o por xenofobia son suficientemente disuasorios como para que la gente se lo piense dos veces. Tal vez habría que pensar que 2 años, 3 años de cárcel que nunca se cumplen, pues es al final una cosa. Bueno, uno se puede permitir decir una barbaridad o insultar a un futbolista en el estadio o atacar, yo qué sé, desde las gradas del Real Madrid o del Atlético de Madrid o del partido del equipo de fútbol correspondiente a la madre del árbitro o a un colectivo étnico o al presidente de los Estados Unidos o yo qué sé, o al rey. Es decir, sale muy barato, francamente, insultar, ¿no? Muy barato. Quizás, si os parece, pasamos al tema de interés internacional en la semana y sobre todo para nosotros como judíos y como europeos, ¿no? El hecho de que la Unión finalmente haya decidido, después de varias semanas de incertidumbre y de dudas y de diferentes opiniones, financiar a la autoridad palestina, sobre todo sin que se hayan cumplido ninguna de las condiciones que exigía para ello. Jamás ha celebrado esta decisión de la Unión Europea y os quería preguntar, no estamos enviando como europeos tal vez un mensaje equivocado a Hamás? Sin duda. Yo creo que es un mensaje, para mi punto de vista, equivocado. Es evidente que se ha vestido al decir esto es un dinero que va a llegar justo hasta el momento en que el gobierno lo tome Hamás, porque todavía no tiene el poder, es decir, pero realmente es un mensaje equivocado. Yo creo que sería mucho más práctico lanzar el mensaje concreto y que entiendan de que no va a haber financiación si no cumplen unos requisitos que son mínimos, que es abandonar el terrorismo, que es reconocer a Israel y que es seguir el camino de la hoja de ruta. Entonces, pero evidentemente, a veces se escribe la historia con renglones torcidos. Entonces no creo que estos renglones torcidos vayan a mejorar el planteamiento que jamás se puede hacer. Pero me imagino que la decisión europea va vestida de intentar, a través del acercamiento, procurar el cambio. Creo que es un sistema equivocado en mi punto de vista. El argumento como evitar el colapso de la autoridad palestina. Ese ha sido el argumento que ha dado la Unión. Yo creo que es sin duda una decisión muy equivocada, pero acorde con la situación de equívocos que vive la Unión Europea en estos momentos. Quiere decir, carecemos de una política exterior común, carecemos de un posicionamiento común entre muchos temas. Entonces no puede ser que jamás siga estando entre la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y en consecuencia en una especie de gueto de los impresentables por excelencia, y al mismo tiempo financiar, sabiendo además que ese dinero va a llegar a las mismas manos que hasta ahora han estado desviándolo para fines particulares. Recuerdo simplemente que el año pasado la Unión Europea, que es la organización o la institución que más ayuda a los territorios ocupados, el año pasado se pagaron 500 millones de euros a los palestinos, dinero que prácticamente ha desaparecido. Entonces estamos volviendo otra vez a dar cantidades sin atacar el problema de raíz, y es que la administración palestina se reconoce incapaz de gestionar ese dinero, de canalizarlo hacia donde hace falta, de asegurar que las personas, los que viven en los campos de refugiados, los que viven en unas situaciones realmente injustas y desesperadas, vayan en alguna manera a ver su situación personal, su situación humana mejorar, y al mismo tiempo tampoco les estamos reconociendo nada. Quiero decir,
hasta cierta manera la Unión Europea funciona como el tonto de la película, en este caso, como la vaca lechera a la que se está ordeñando. Probablemente, acuden a nuestro sentimiento de culpa o a nuestro espíritu humanitario, pero el problema de raíz sigue siendo el mismo. La autoridad palestina está incapacitada de controlar. Como administración se puede considerar un auténtico fiasco, un auténtico fracaso, y le estamos dando un regalo a Hamas que, como decía muy bien el señor Israel, resulta que tiene todavía la arrogancia de decir vamos a seguir sin reconocer, echaremos mano de la violencia siempre que sea preciso, y a nosotros no nos da lecciones nadie, y mucho menos que nadie Europa. Y hay otra cosa muy llamativa: ¿por qué acuden a Europa para resolver estos problemas, habiendo como hay otros muchos países musulmanes en unas condiciones económicas extra generosas que podrían también contribuir en mejorar en algo la vida de los ciudadanos palestinos? ¿Por qué tiene que ser la Unión Europea? De hecho, se teme también que la financiación justamente están abriendo, si Europa no financia la autoridad palestina, está dejando la vía abierta para Irán. Ese era un argumento, desde luego, por lo que dices, es muy cuestionable. Pero evidentemente es muy cuestionable, porque es que podría, y de hecho nadie puede descartar al 100% que ese dinero de Irán no esté llegando ya y de forma masiva. Solana dijo en estos días, justamente después de esta importante decisión, que Europa no abandonará al pueblo palestino. Pero uno ya, a estas alturas, quizás debería preguntarse si el pueblo palestino no se está abandonando a sí mismo, porque ha habido unas elecciones donde ellos han tomado unas decisiones y esas decisiones tienen consecuencias, ¿no? Claro, yo creo que hay varias cosas. Es decir, cuando Europa dice lo hacemos para evitar el colapso, yo creo que en realidad los que tienen que evitar el colapso son la propia autoridad palestina y los propios palestinos en su toma de decisión. Quiero decir que el colapso no estaría realizado por Europa si económicamente no tiene viabilidad el tema, sino fundamentalmente por toda la corrupción que ha acompañado a la entrega de dinero anterior y el paso de fondos hacia elementos tanto personales como del propio terror. Entonces, esto es una realidad y que intentar obviarlo y pensar que con esa especie de ser el bueno y decir nosotros no vamos a ser los que provoquen el colapso, yo creo que es un error, que en el fondo aquí se trataba de decir, mira, aquí si ustedes siguen estamos dispuestos a seguir ayudando, y si ustedes no siguen por este camino no estamos dispuestos a seguir ayudando. Además de exigir unas condiciones, evidentemente, de evitar que la corrupción, que los fondos lleguen a donde tienen que llegar, que esto es fundamental. Ese quizás es el problema principal, ¿no? La pregunta es, ¿no hay otros canales, no hay otras vías para que llegue dinero sin pasar por esas estructuras corruptas de la autoridad palestina? Lo que pasa es que yo creo que la Unión Europea, Europa en este caso, está un poco malcriando a los palestinos. Los palestinos, desgraciadamente, se consideran incapaces de poner en marcha un Estado propio, un Estado que funcione con unas instituciones más o menos limpias, no digo libres de corrupción, porque eso en todos los países europeos también hay casos. Pero digamos, están actuando de una manera adolescente, en el sentido de nosotros somos incapaces de poner esto en marcha, encima nos vemos ahora desbordados porque han ganado las elecciones, y han sido unas elecciones limpias, eso hay que admitirlo, han ganado las elecciones personas que tienen unos planteamientos islámicos muy fuertes y a los cuales ahora se tiene que dar un mínimo voto de confianza. Es decir, la pregunta geopolítica en estos momentos es hasta qué punto Hamas va a ser capaz de adoptar una posición pragmática, de decir, ahora somos poder, ahora estamos en el gobierno, ahora somos la fuerza más fuerte en el Parlamento palestino, y nosotros ahora no vamos a seguir actuando como una ONG humanitaria, sino que vamos a ser gobierno, vamos a tener ministros, vamos a estar visitando Washington, vamos a estar en Moscú, vamos a estar pidiendo dinero a todas partes, vamos a construir carreteras. ¿Esto se arregla con los 121 millones de euros que manda Europa? No. No, de hecho está como pensado para tapar algunos agujeros durante un mes y medio hasta que asuma el gobierno de... Pero yo creo que Aurora ha dicho un gran problema. Esto no va a resolver el problema palestino, ni mucho menos. Pero pienso yo además que hay otro elemento. Es necesario que Hamas, que al parecer lo han elegido
por intentar ser más limpio a nivel de la gestión cotidiana de los territorios, aunque en realidad lo han elegido porque lo han elegido, nadie sabe las decisiones de cada uno de los votantes, ¿no? Pero digo que Hamás, a pesar de todo el Islam que lleva dentro, tiene que separarse del terror si quiere gestionar un país, si quiere gestionar un territorio. Esto es lo que es fundamental, es decir, lo que es fundamental es que no pueden haber estados terroristas, es que no pueden existir estados terroristas, y quien apoya la existencia de un estado terrorista y sus jefes no hayan abandonado el terror, pienso que estamos ayudando a crear un mundo cada vez más difícil. Esto es mi opinión personal, pero creo que es así. Quedan pocas semanas para las elecciones israelíes. En esta semana también ha vuelto a haber violencia. Curiosamente también vemos que sí, la tregua de Hamás se sigue manteniendo, pero son las brigadas de los mártires del Aqsa quienes disparan los Qassams desde Gaza, o sea, vinculados al Fatah, ¿no? De nuevo, es OLP o Autoridad Palestina, y también la Yihad Islámica. Es decir, sigue de alguna manera el enfrentamiento. ¿Cuál es vuestro pronóstico para estas semanas y en qué manera va a influir esto sobre las elecciones israelíes, para las que queda muy poco tiempo? Mi pronóstico es que va a continuar y va a aumentar el terror. Cuando uno analiza lo que ocurrió antes de las anteriores elecciones israelíes, se da cuenta de la enorme cantidad de actos terroristas que tuvieron lugar. Yo creo que la política del terror es asustar a la población israelí, es decir, pero pienso que en las elecciones israelíes gran parte del pescado, como podemos decir, está vendido. Quiero decir que van a haber pocas variaciones aparentemente. Es decir, puede ocurrir que Kadima baje un poquito más que lo que estaba previsto, tal, pero más o menos yo pienso que no va a haber unas modificaciones esenciales de lo que las encuestas nos vienen dando con bastante estabilidad en los 2 últimos meses. Yo creo que quizá está ocurriendo en los territorios ocupados algo parecido a lo que está ocurriendo en España, con todo este supuesto proceso de paz con ETA, que las bombas de ETA están ahora, en fin, surgiendo con una cierta frecuencia, y es ese llamamiento, decir, ojo, estamos ahí, tenéis que saber que estamos dispuestos a negociar, pero al mismo tiempo seguimos dando toques de atención en forma de dinamita. Y en el caso de los palestinos, yo creo que también ahora es probablemente para las brigadas, para Fatah, debe ser dramático porque efectivamente han sido arrollados por Hamás. Ahora ellos tienen que buscarse un hueco, y ese hueco a lo mejor lo pueden hacer vía pura violencia, no pueden hacer mucho más cosas, no van a tener puestos en el gobierno, no van a tener tampoco una voz en el Parlamento, y realmente yo creo que es una situación un poco desesperada. Es decir, el futuro es algo completamente abierto, y la gran duda ya no es qué va a hacer la autoridad palestina, que prácticamente es algo que está deshaciéndose, es si Hamás va a ser capaz de dar el salto histórico de ser una formación extremista, islamista, etcétera, etcétera, a ser capaz de poner en marcha una acción de gobierno, a empezar a que funcionen las escuelas, que funcione el alcantarillado, que los alimentos lleguen a los sitios, y también a conseguir apoyos, incluso de un sitio tan complicado como los Estados Unidos. Jamás no puede vivir al margen de los Estados Unidos, aunque haga todas las declaraciones diciendo que nuestros enemigos siguen siendo norteamericanos y los sionistas, pero jamás, si quiere tener un papel en el mundo, si los palestinos quieren tener una voz en el mundo, tienen que tener en cuenta que hablarán con Putin, hablarán con Bush o con personas próximas, porque no son una isla. Bueno, a juzgar por las últimas declaraciones de Khaled Meshal en Moscú, ese salto histórico está todavía lejos de producirse. Hablaba, creo que fue la semana pasada, Carlos Mendo en El País tituló un artículo "Un Sharon para Hamás", ¿no? Como alguien que pudiera dar un cambio. Obviamente, ¿no?, con todas las distancias y salvando todas las diferencias, claro, pero necesitarían a alguien que sea pragmático y sepa cambiar de orientación a esa formación, con los adjetivos que se le pueden poner después. Jacobo Israel Garzón, Aurora Domínguez, gracias por estar hoy con nosotros en Radio Sefarat. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente, muchas gracias. Gracias a vosotros. Feliz fin de semana, Shabbat Shalom para todos. Gracias por su atención.